Queridos hermanos y hermanas, queridos sacerdotes concelebrantes, Padre Ernesto, cura párroco, Padre Agustín Cantero, ahora de la parroquia de San Ignacio, Padre Écar, de la parroquia del Espíritu Santo, y todos ustedes que han venido a este inicio de la fiesta patronal, el primer día del novenario. También están acudiendo para el cerco de Jericó. Nuestro tema del primer día es Jesús, maestro y modelo de oración. Jesús es maestro, pero también ejemplo, modelo. Palabras convencen, ejemplos arrastran. Como ya se dijo en la introducción, también la Iglesia entera celebra un año de oración en preparación al Jubileo 2025. Jesús daba testimonio de su relación con el Padre. La gente lo notaba. Y por eso le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor nos dio una enseñanza también en palabras, pero muy sencilla, entregándonos el Padre nuestro. Este tema de la oración como debe ser nos remite al primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué tal estamos con el primer mandamiento? ¿Lo cumplimos? Pensamos más en el segundo, de la caridad al prójimo, o de los otros 9 del Decálogo. Hagamos una pequeña revisión, un tipo de test sobre el primer mandamiento, en 2 puntos nomás. ¿Rezamos de todo corazón? Sería la primera pregunta. El mandamiento dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Y en la versión bíblica dice: con todo el corazón, con toda la mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y esto se aplica a la oración. Tiene que ser algo que nos compromete totalmente, que relaciona nuestra vida totalmente con Dios. Esto estaban viendo los discípulos en Jesús. Y así lo expresa la primera lectura de la carta a los Hebreos. ¿Cómo rezaba Jesús? Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Así rezaba Jesús. Sé yo rezar con todo mi corazón. No quiere decir que siempre va a ser algo sentido dramáticamente. La humilde sumisión tendrá también momentos más bien de silencio, pero así debemos cumplir el primer mandamiento. Y en una segunda cosa también, una oración sin esa obediencia a Dios y amor al prójimo estaría vacía. Jesús nos anima a orar incluso todo el tiempo, pero dice también
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en la casa de mi Padre. Ojalá que yo no sea de estos que dicen Señor, Señor. Y luego el Señor me dirá, nunca te he visto, no te conozco. Jesús afirma, mi alimento es cumplir la voluntad de mi Padre, llevar a cabo su obra, su obra. Lo esencial es que en la oración no tratemos de manipular a Dios para que Él nos ayude a hacer nuestra obra, sino que nos dé la luz y la fuerza de hacer nosotros su voluntad, su obra. Y su obra va siempre con la compasión con los demás. Una linda parábola sobre la oración también es la del buen samaritano. Hay 3 personajes ahí y de 2 de estos es conocido que rezan mucho, el sacerdote y el levita, conocemos la historia. Sin embargo, el que practica y socorre a su prójimo es visto con buenos ojos por Dios. Para que cumplamos bien nuestro primer mandamiento, Jesús nos enseña a orar. Y como dice nuestro tema, como ya dijimos al principio, lo hace primero con el ejemplo. Es el maestro y modelo. Observamos que Jesús tenía mucho trabajo en su vida pública. Venían los enfermos, los endemoniados, los contrarios le cuestionaban, tenía que caminar. Mucho trabajo. Pero de noche él se escapaba a la soledad y rezaba. Y los otros tenían que buscarle. Te necesitamos, hay tanto que hacer, mira un poco. Dice, nada, respondió, solamente lo que Dios le hizo entender en esta oración. Tenemos que ir a otros lugares también. Jesús rezaba en los momentos decisivos de su vida. Los biblistas identifican 4 puntos. Rezaba muy intensamente al inicio de su ministerio de evangelización, en esta cuaresma, estos 40 días en el desierto. Rezaba intensamente toda una noche cuando le tocó elegir para sus 12 apóstoles. Esto no solamente lo pensó muy bien, sino lo presentó a Dios e hizo la voluntad del Padre. Curioso que incluyó también a Judas. Por algo, esta era la voluntad del Padre. Rezó en la transfiguración cuando iba a venir esa crisis de fe que Jesús poco a poco iba a ser más perseguido, contestado, sufrir y morir. Entonces se subió a una montaña con algunos y mostró su gloria. Dios les mostró a los discípulos su gloria. Y rezó en el huerto de Getsemaní para entregarse a la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo con el cual Jesús nos enseña a orar. Y luego nos enseña el Padre Nuestro. El Evangelio de hoy presenta una versión más abreviada, no es la que conocemos de memoria. El Padre Nuestro tiene un esquema muy sencillo. Comienza con Dios y termina con nosotros.
En primer lugar, hay 3 peticiones que se dirigen a Dios: tu nombre, tu reino, tu voluntad. Son los intereses de Dios. Para eso tenemos que pedir que Dios sea glorificado, respetado, que no se burlen de Él. Que su reino se haga realidad entre nosotros, por ahí, por allá. Que haya lugares donde manda Dios y se siente su paz. Tu voluntad, no la nuestra. Eso es lo primero en el Padre Nuestro. Qué linda escuela de oración. Y después vienen los otros 4 pedidos para completar 7. Nuestro pan. Interesante, no dice mi pan, sino nuestro pan. Hay tanta gente que queda con hambre. Danos nuestro pan de cada día. Danos nuestra salvación. ¿Cómo? Por el perdón de Dios y el perdón mutuo entre nosotros. Eso pedimos, el pan, la salvación. Apoyo en nuestra lucha por el bien, esa lucha dramática que hay dentro. No nos dejes caer en la tentación. Todos somos tentados. Jesús lo fue también. Y finalmente, danos la libertad. Líbranos del mal, líbranos del maligno. Este es el Padre Nuestro. Esta es la escuela de oración de Jesús. Voy a concluir con 2 cosas prácticas. Al final, nunca hagamos la oración de rutina. Tengamos siempre un motivo, algo por lo cual quiero rezar. Alabanza o agradecimiento por problemas, por la paz, por algún prójimo, la unidad de la iglesia, la mejora del país. Tengamos un motivo y nuestra oración será mejor. Y vayamos superando las distracciones. Hay estas distracciones malignas que nos apartan. Y un predicador retiro nos dio el año pasado algunas charlas y nos dijo: la oración es distracción, continuamente te vienen, te llegan. No hay que darles lugar. Por eso repetimos en el rosario los Ave Marías, para ir concentrándonos, para volver a la Virgen, para volver al hablar con Dios. Pero hay también las buenas distracciones en la oración. Claro, no hay que seguirles demasiado el paso, pero cuando rezamos nos viene algo del día y dice: ay, por esta situación tengo que rezar, y otra cosa más. Y a veces hasta se nos prende una luz: yo puedo hacer aquello. Sigamos con la oración, esto no lo vamos a olvidar. Pero estas son las buenas distracciones donde obra el Espíritu Santo. Tengamos confianza, podemos cumplir el primer mandamiento con la ayuda de Dios y la escuela de Jesús. Así lo decía la primera lectura. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Que así sea.